Pues agradecemos al Señor en esta oportunidad que el Señor nos permite llegar a la parte, dijéramos, eh, la parte final de nuestro estudio del libro de los Hechos. Queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en el transcurso, en el desarrollo de este estudio que para mí es de mucho desafío. Y como decíamos al principio, quiera el Señor de que no lo tomemos solamente como, tomarlo solamente como algo histórico, ¿verdad? Sino que realmente algo que nos pueda ayudar a desafiarnos en el sentido de que podamos dar pasos, ¿verdad? Así como la iglesia de aquel entonces, que el Señor nos conceda ser una iglesia que al ver el ejemplo, podríamos nosotros también ir en pos de ese ejemplo. Hoy estaremos viendo esta parte final, el capítulo 28 del libro de los Hechos. Vamos a estar viendo desde el versículo, prácticamente desde el versículo 16 hasta el último versículo, que es el versículo 31. Como ustedes podrán recordar y considerar de que para este tiempo el apóstol Pablo finalmente ha llegado a Roma. Ha llegado a Roma y entonces a partir de allí comienza en su vida, dijéramos, un tiempo de un asentamiento para terminar de cumplir aquel llamado que el Señor le había hecho y que le había dicho de que habría de dar testimonio del Evangelio por todo lugar, pero que también llegaría hasta este lugar que es Roma, donde finalmente, ¿verdad?, el apóstol Pablo es terminado de usar en predicar el Evangelio. Así que le hemos titulado al estudio del día de hoy, Pablo en Roma. Pero Pablo en Roma, como una estrategia divina, dijéramos, para la evangelización. Así que si fueran tan amables en acompañarme aquí, por favor, al capítulo 28, vamos a leer algunos versículos y quisiera tomar quizás desde el versículo 16 en adelante. Dice la palabra del Señor. Acuérdese que estamos hablando, ¿verdad?, de que Pablo pues no está solo, sino que Lucas le acompaña, ¿verdad?, y otro siervo más del Señor. Dice que cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Quedémonos
hasta este punto. Por supuesto, vamos a considerar los otros versículos que están por delante, pero que esta sirva solamente como una introducción para el estudio de nuestra hora. Les invitamos que oremos y que pidamos de la gracia y bendición de Dios. Señor amado, queremos darte infinitas gracias porque ha llegado el día en que hemos de terminar de meditar, de estudiar, de inquirir en este libro, Señor, que tú nos has dejado, que nos ponemos a pensar qué pasaría si este libro no hubiese quedado para testimonio de nuestras vidas. ¿Qué pasaría, Señor? Pero en realidad, este libro tú lo permitiste para que comprendiéramos cómo es que la iglesia debe de servir, cómo es que tus siervos deben de continuar, Señor, predicando tu evangelio. Y como algunos han dicho, Señor, este libro es como una transición entre el Antiguo Testamento y tu iglesia. Bendícenos en esta hora que estamos terminando. Señor, sella todo lo que hemos estudiado y inquirido con tu Espíritu Santo. Séllalo en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo suplicamos, pidiendo tu bendición para esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, es interesante que estas últimas palabras en cómo termina el libro, por ejemplo, yo quiero invitarles así rápidamente que vayamos al versículo 30 y 31. Dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento alguno. Decía que es interesante de que el libro de los Hechos al final centra la obra del apóstol Pablo y finaliza con una obra de evangelismo. Y es interesante que lo mismo termina el evangelio de Mateo y de Marcos, ¿verdad? Porque tanto el evangelio de Mateo y Marcos, finalmente nuestro Señor Jesucristo habla y dice a los apóstoles y a los discípulos que vayan y prediquen este evangelio. El que crea, decía ya como está registrado en Marcos, el que crea, entonces este será salvo, mas el que no cree, dice, será condenado. Pero en Mateo capítulo 28, del 19 al 20, dice, id y haced discípulos, es decir, que puedan creer. Así terminan estos 2 evangelios y así termina el libro de Hechos, ocupándose en evangelizar, en alcanzar a otros para Cristo. De hecho, diríamos que este libro que hemos estudiado, una de las características que nos revela, que nos muestra, es la obra de los apóstoles por alcanzar a otros para Cristo. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros como iglesia, porque nosotros podemos caer en una falta de no preocuparnos de que nuestra iglesia sea una iglesia que haga lo mismo que vemos aquí en el libro de los Hechos. Es decir, que despierte en su corazón un deseo y un anhelo por alcanzar a otros para que vengan a la salvación y sobre todo al conocimiento de nuestro Señor. En el estudio de hoy vamos a ver cómo es que Pablo, estando allí preso en Roma, Dios lo usaría, diríamos, como una manera estratégica. Dios estaría utilizándolo para poder alcanzar, a gran cantidad hasta donde Dios le diera la gracia de alcanzar a otros para Cristo. Así que lo primero, para entrar en nuestro estudio, retrocedamos un poco de esta verdad que yo estoy declarando en este momento para poder meditar algunas cosas que acontecieron cuando Pablo llega allí a Roma. Entonces, primero veamos cómo Pablo entra a Roma, pero entra como prisionero. Leemos nosotros aquí que dice, cuando llegamos a Roma, versículo 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba.
Entonces, Pablo, bueno, previo a la llegada de Pablo, queremos decir esto, ya habían creyentes, cristianos ahí en Roma, que pues no solamente habían oído de él, sino que de alguna forma hasta también había llegado enseñanzas del apóstol Pablo. Pero aquí estas vidas estaban esperando a que llegara Pablo. O sea, permítanme tal vez retroceder un poquito. Y es el hecho de que cuando Pablo va a llegar a Roma, dice el pasaje del contexto que tenemos anterior, que ya habían hermanos, habían creyentes que le esperaban. Por favor, vea conmigo aquí lo que dice el versículo 14 y versículo 15. Dice el versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Pero fíjese, ya ahora, camino a Roma, dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, es decir, que ya habían hermanos ahí en Roma, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Entonces, que vemos aquí que habían creyentes que habían salido a recibir a Pablo. Entonces, cuando ya Pablo llega ahí a Roma como prisionero, bueno, entonces los demás prisioneros fueron entregados al oficial de la Guardia Romana, que por supuesto era la parte que correspondía, pero como el que acabamos de leer hace un instante, a Pablo se le permitió permanecer en una casa, ¿verdad? Y allí poder atender incluso a cualquier visitante que pudiera querer verle. Tenía esa libertad. ¿Y por qué esa libertad? ¿Por qué esa diferencia con él? Diríamos, hermanos, que ya desde que salió desde Jerusalén, Agripa y Festo reconocían que Pablo en realidad era inocente, pero que el punto era que como él había apelado a César, entonces le llevaban. Pero ya de hecho, desde que entró al barco, cuando salieron de Jerusalén, cuando subieron en el barco, incluso el centurión le comenzó a tratar de una manera diferente. Sabía que no era un criminal. Y entonces ahora al llegar a Roma, pues todo esto que viene de fondo, quizás habría alguna carta ¿cómo se llama? De Festo o del rey Agripa, que esto permitía de que a Pablo se le tratara de una manera distinta. Pues por lo que vemos aquí, se alquiló una casa y al principio duró 3 días en esa casa, que fue donde más adelante hay una convocación. Pero entonces aquí vemos que prácticamente Pablo está en esa casa, pero no olvidemos que no tiene una total libertad. La costumbre, cuando alguien tenía una cárcel domiciliaria, como decimos así, lo que hacían era encadenarle a un soldado. Es decir, que había un soldado que estaba encadenado y esa cadena iba a dar o a las manos o a los pies del que estaba preso. En este caso creemos que Pablo estaba, ¿verdad?, encadenado de su mano a la mano o al pie del soldado romano que estaba allí. Entonces Pablo estaba en un arresto que nosotros conocemos, como dije hace un rato, un arresto domiciliario. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? De ver a un Pablo que prácticamente ha venido de una gran tormenta, con grandes dificultades, y con todo y eso lo vemos llegando a Roma y con el deseo de continuar hablando de Cristo. Diríamos, y veámoslo de esta forma, que es como una providencia de Dios, ¿verdad? Primeramente, hermanos, porque Dios, nuestro Señor, ha preparado a Pablo para que él predique el Evangelio. Y ahora Dios ha hecho preparativos para que ahora Pablo pueda estar en esa casa y que tenga la libertad de que todos lo visiten. Eso es lo que nosotros le llamamos la providencia de Dios. Lo segundo que hay que considerar es que Pablo, al estar en ese lugar, busca reunirse con los líderes, ¿verdad? Principalmente con los líderes religiosos judíos. Versículo 17 dice aquí la escritura: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales
Luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Así que lo primero que hizo Pablo, ¿verdad? El primer paso de su evangelización, ¿verdad? Fue el hecho de celebrar o de convocar una reunión. Ahora, pregunta: ¿qué tipo de reunión era la que iba a tener Pablo? Creemos que para que el evangelio pudiera haber sido recibido en Roma, Pablo necesitaba hablar con los que estaban allí, diríamos, para hacer ciertas aclaraciones. ¿Y por qué hay que hacer aclaraciones? Bueno, por si hay un malentendido. ¿Por qué, hermanos? Decimos que, y fíjense que cuando Pablo iba llegando a Roma, ya habían cristianos allí. Eso quiere decir que los judíos que vivían allí ya estaban oyendo de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y evidentemente no dejaría de haber una confusión, y sobre todo saber de que uno de los líderes principales de los que predica el evangelio estaba allí. Entonces Pablo, para darle introducción, para que las vidas recibieran el evangelio, evidentemente que tenía que hacer aclaraciones. Y lo primero, pues, para hacer las aclaraciones, llama a los principales de los judíos, ¿verdad? Al estar allí, el pasaje nos dice que 3 días después de que Pablo llegó, entonces hace esta convocación. Ahora, es tremendo. Muchas veces nosotros no podemos negar de que hay veces estamos cansados, estresados, tenemos nuestros trabajos particulares. Aunado a eso, llegamos a la iglesia y algunos de ustedes hasta sirven. Pero lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Dice 3 días después. Fíjense, Pablo había pasado, bueno, desde que salió 3 meses hacia atrás. Piense usted, 3 meses hacia atrás. Un viaje con hostilidad, amenazado de muerte. Ahora luego, desde que sube a un barco, ya el barco, hermano, se mira amenazado con una tormenta. Pasan grandes huracanes, vientos torrenciales, han aguantado hambre, desvelo, lo muerde una serpiente, una culebra. Finalmente llega a Roma. Yo lo que pediría es vacaciones. Yo lo que diría es, por favor, denme un tiempo de descanso, ¿verdad? Ahí voy a predicar después, pero ahorita, relax, quiero. No, hermano, con Pablo no fue así. Él quería nomás llegar ya inmediatamente a predicar el evangelio. Y qué gran enseñanza tenemos, hermano, porque algunos de nosotros, ¿verdad?, nos quejamos. Yo hay veces me he quejado, que me siento cansado. Pero qué gran desafío el de la vida de Pablo. Que él, a pesar de que tuvo un viaje arduo y difícil, hermanos, él no descansó. Al nomás llegar a Roma, no descansó ni un solo día. Él prácticamente se lanzó directamente, ¿verdad?, a cumplir la misión del evangelismo. ¿No cree usted que ese es un gran desafío, hermano? Por lo menos para mí, como servidor de Dios. ¿Verdad? Hay veces que tenemos que venir delante de nuestro Dios y decirle: Padre, renueva nuestras fuerzas. Me siento cansado, Señor. Hay veces el cansancio es por lo agotador, y hay veces el cansancio es también por estar haciendo siempre lo mismo. Alguien diría que alguien se puede cansar de estar haciendo siempre lo mismo todos los días. También eso cansa. Pero aquí tenemos una gran escuela, el apóstol Pablo, ¿verdad? Él estaba ahora, pues, en arresto domiciliario. Pidió que vinieran todos los principales líderes judíos que estaban ahí en Roma para que se pudieran reunir con él en esa casa donde prácticamente se había determinado. Indiscutiblemente, hermanos, que ellos, los que estaban allí, los judíos, tendrían, yo diría así, un deseo por conocer a Pablo.
Me estoy refiriendo a los judíos no cristianos. ¿Cuál es la razón? Bueno, si allí en Roma ya habían gente que creía en Cristo, cualquiera se preguntaría, bueno, ¿y quién es el maestro o líder de estos? Y que de repente les dijeran, ha llegado el líder y lo tienen preso domiciliario. Por supuesto que despertaría gran curiosidad para ellos, para llegar a conocer quién era Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo, aparte de que, fíjese, él había sobresalido. Antes de ser cristiano, era un hombre de buen testimonio, era prácticamente un líder religioso, celoso. O sea, él ya era conocido de esa forma. Y ahora más conocido después de su testimonio de conversión. Así que los judíos, me imagino yo, deberían de haber estado con deseo de conocerle, que cuando los convocaron, por supuesto que ellos estarían allí. Los judíos sabían quién era. Algunos, pues quizás llegarían por curiosidad, para ver y conocer quién era Pablo. Y otros realmente estarían interesados de manera directa en saber qué era lo que Pablo quería decir o cuál era el mensaje que Pablo estaba trayendo. Leyendo yo algunos comentaristas, ¿verdad? Porque nos toca para preparar siempre esto, consultar y ver. Hay algunos historiadores que dicen que para aquel entonces, contemporáneo para el tiempo de Pablo, se cree que para ese entonces habrían por lo menos unas 7 u 8 sinagogas, ¿verdad? De donde los principales líderes de estas sinagogas vendrían para escuchar a Pablo. No sabemos si todos estaban allí, pero finalmente habrían de haber sido convocados. Ahora Pablo, cuando estaban todos reunidos, él deseaba, como dije yo desde un principio, aclarar cómo es que siendo un líder espiritual, ahora lo llevan preso. Entonces, ¿por qué Pablo los convocaba? Decimos para aclaración. Ahora, ¿qué pretendía Pablo con esto? Hay veces, hermanos, estrategias que, bueno, aquí vemos que creemos que el Espíritu Santo ha guiado a Pablo a hacer esto. En primer lugar, quizás la estrategia es eliminar, como dije, cualquier duda, cualquier rumor o prejuicio que se podría tener contra él para que no pudieran escuchar el mensaje de él. Pero lo otro, Pablo no solamente quería aclarar por qué iba preso, sino que iba con la idea también de compartir el Evangelio, de mostrarles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, por lo que dice. Vea por favor aquí conmigo, versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, y aquí viene lo que diríamos nosotros la aclaración: yo, varones hermanos, no habiendo hecho, como dice, nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Entonces, ¿qué hace Pablo? En primer lugar, declara su inocencia y declara también la injusticia de que se había cometido contra él. Es decir, Pablo se encarga allí de explicarles cuál es la razón de por qué estaba allí. También les declara y les comunica cuál fue el veredicto, ¿verdad? De los gobernadores romanos, de Agripa, de Festo y de Félix y de todos los demás. Prácticamente a Pablo lo habían encontrado inocente. En un momento dado dijeron, en realidad este hombre debería de estar libre y ninguna de las cosas que dicen como para condenación no es digno. Entonces hubo un reconocimiento de inocencia.
Pero aquí, según lo que vemos, Pablo culpa a los judíos, ¿verdad? Los culpa a ellos por ser ellos la razón y el motivo de apelar a César. ¿Por qué? Porque lo que deseaban los judíos era matarle, quitarles la vida. Ellos lo que querían era tenerlo en sus manos. Pero ni Agripa, ni Festo, ni Félix se los permitió. Así que todo esto, como dijimos, estudiando esos pasajes anteriores, vemos aquí la providencia divina, la providencia, el cuidado de Dios de su siervo. Y por otro lado, el instrumento que Dios va a usar para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En lo que acabamos de leer, vemos que él afirma que estaba preso, pero que estaba preso por causa de la esperanza de Israel. ¿Y qué tenía que ver con la esperanza de Israel? Qué hermoso, hermano. La esperanza de Israel, ¿dónde está? En el Mesías. Hasta el día de hoy, la esperanza del pueblo de Israel está en el Mesías. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que usted y yo lo conocemos. Aleluya. Usted y yo, hermanos, hemos recibido a nuestro Mesías, a Cristo, nuestro Señor. El judío, el nazareno, como más adelante aquella escritura dice que la salvación vendría de los judíos. Qué ironía para los propios judíos, ¿verdad, hermanos? Que el judío que tanto rechazaron para nosotros es de salvación. Pero un día ellos lo van a reconocer. Un día verá que vendrá desde los cielos y aparecerá nuestro amado Redentor, con heridas en las manos, en el costado y en los pies. Y le preguntarán, ¿dónde fuiste herido? Y él dirá, fui herido en la casa de mis amigos. Un día todo Israel habrá de ser salvo. Pero volviendo a ese punto, ¿verdad? El apóstol Pablo lo que estaba era afirmando que él estaba preso por causa de la esperanza de Israel, es decir, por el Mesías. Pablo, con todo esto, hermano, al ver su sufrimiento, al ver su perseverancia, al ver su entrega, si queremos aplicar todo esto de la vida de Pablo, yo quisiera que en su corazón y en mi corazón pudiéramos considerar que en la vida de Pablo hasta este punto podríamos aprender varias cosas, pero por lo menos 3 cosas que quisiera que consideráramos. Una de ellas, ver, diríamos, hermanos, ¿cómo lo podríamos decir? El desempeño, el ejemplo de verlo a él como una vida totalmente dedicada a cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo, a cumplir la labor que le fue encomendado de predicar el Evangelio. Una consagración total. Ni el cansancio ni las circunstancias lo detienen para llevar a cabo la voluntad de nuestro Señor. Es decir, hermanos, Pablo quizás comprendía que el mensaje que él tenía era vital. El mensaje de salvar a las otras almas era importante. Que él no menospreciaba su trabajo. Él había, diríamos, abrazado ese mensaje cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Imagínese usted, hermano. Pablo decir, esto está sobre mi corazón, tengo que predicar el evangelio. Y a algunos de nosotros no nos ha caído esa urgencia que creo que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pablo entendía que nuestro amado Señor Jesucristo había dejado un mandato de ir y hacer discípulos a todas las criaturas, a todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él podría decir, el Señor nos ha dado una promesa, que Él dijo que va a estar con nosotros todos los días. ¿Cómo? Viéndonos hacer este ejercicio o este mandato que Él nos ha dejado. Así que Pablo, ¿qué sucedía? Él no podía callar, hermano,
en ningún momento. El mensaje no podía callarlo, que él quería aprovechar todo el momento, todo el tiempo para predicar este evangelio. Me recuerda las palabras de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro, en un momento dado, que lo quisieron callar, quisieron silenciar el mensaje que había en su corazón. Pero ¿qué es lo que vemos? Que Pedro dijo allá en Hechos capítulo 4 y versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. O le obedecemos a los hombres o le obedecemos a Dios. Pablo también llegó a decir algo parecido en una de sus cartas. En 2 de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 4 y en el versículo 13 y 14, dijo lo siguiente. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, dice, creí, por lo cual hablé. Pero vea lo que Pablo dice. Nosotros también creemos, por lo cual también nosotros hablamos. ¿Y qué era lo que hablaba? Bueno, en el versículo 14 dice, sabiendo que Él resucitó a nuestro Señor Jesucristo, que también a nosotros nos habrá de resucitar. El Evangelio. ¿Qué es lo que hay que hablar? El Evangelio. Ese es un ejemplo que debiéramos decir. Cómo una vida, hermano, consagró totalmente su vida para predicar. Un segundo ejemplo que yo les estaba diciendo que aprendemos como 2 o 3 ejemplos. El otro ejemplo es que vemos, hermanos, que Pablo, diríamos, ejercía y nos es como un ejemplo de una vida llena de amor, pero del verdadero amor. ¿Y cuál es el verdadero amor? Un amor que a veces nosotros no comprendemos, hermano. No lo comprendemos porque somos tan carnales, somos tan naturales, que muchas veces no logramos comprender el gran amor, en este caso de Pablo, para con su pueblo, pueblo judío. Pueblo judío. ¿Por qué había dejado, hermanos, allá cuando él estaba, ¿cómo se llama esta iglesia que estaba en Asia? La iglesia principal, Antioquía. ¿Por qué dejó Antioquía? Porque quería ir a Jerusalén. ¿Y cuál era la idea? Alcanzar a los de su nación, a los de su familia, alcanzarlos para Cristo. Y ahora en Roma sigue con lo mismo. Así que lo segundo que vemos aquí, el ejemplo del gran amor de Pablo. Él muestra, hermano, su inmenso amor que siente por los de su nación. Él no se da por vencido a pesar de que lo han golpeado, lo han apedreado, lo han menospreciado. Muchas veces de nosotros, cuando nuestra familia nos rechaza por primera vez, ya no les hablamos de Cristo. Algunas veces cuando compartimos a nuestros amigos algo de Cristo y si le vemos que se molestó un poquito, ya no le volvemos a hablar. No hacemos algo como para que ahora que se molestó, hacer algo como para que en la próxima no se moleste, pero puede escuchar del Evangelio. No somos diligentes, hermano. Por eso digo, nos hace falta ese tipo de amor. Yo al ver mi vida, digo yo, Señor, dame de ese amor, que sienta una pasión por alcanzar a aquellos que están perdidos. Y Pablo sentía eso, por los de su pueblo, por su familia, por los suyos, que ahora, cuando llega a Roma, ¿a quiénes cree usted que convoca primero para hablarles del Evangelio? A los judíos, a su pueblo, a los de su nación. Entonces, este es un ejemplo. Lo segundo que vemos, número uno, su tipo de consagración, entregado totalmente. Y allí es donde uno dice, ¿y yo qué tan entregado soy? Lo segundo, la carga, su amor por alcanzar a los perdidos. Tú, por ejemplo, quizás tengas familiares, pero ya se te olvidó orar por ellos. Tú quizás tienes parientes, amigos con los que hablas, quizás hablas del fútbol, hablas de la política, hablas de todo, pero menos de Cristo. Por eso es que necesitamos que Dios ponga esa pasión en nuestro corazón, así como se la puso en Pablo. Y lo tercero que quizás, de verdad, yo siento ver con ustedes, es que también vemos
cómo el apóstol Pablo, hermanos, es una vida que, dijéramos, hermanos, está dispuesto, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo explicar? De tal manera, hermanos, de que Pablo está dispuesto a tomarse ese tiempo, apartar ese tiempo, para que su mensaje, el evangelio, no tenga ningún obstáculo y pueda ser recibido. Pablo sentía un gran amor por los suyos, una gran pasión por alcanzar a los suyos, a tal punto que, como habíamos estudiado la vez anterior, Pablo decía: yo de mi parte desearía ser anatema, aún separado de Cristo, pero con tal, dice, de que mis hermanos, los parientes míos, sean salvos. Pablo decía: el anhelo de mi corazón, mi oración es porque Israel, es porque el pueblo de los judíos realmente sean salvos y conozcan de nuestro Señor. Así que creo que de esto aprendemos mucho. Pablo es un ejemplo. Y que dijéramos: Señor, ayúdanos a quitar todo obstáculo, todo aquello, a poder facilitar los medios, las maneras, a poder colaborar, contribuir, a fin de que las otras personas sean salvos. Algunos podemos contribuir, ¿cómo, hermano? Participando, es decir, involucrándome, a fin de que otros sean salvos. Otros, ¿cómo podemos hacerlo? A través de la oración. Orar porque mi familiar, mi amigo, mi vecino, mis parientes sean salvos. No dejar de orar. Y en algunas otras ocasiones, quizás vamos a tener que colaborar con lo material. Me refiero con dinero. Yo le hago una pregunta: ¿cuánto llevaría de ofrenda? ¿Cuánto llevaría de ofrenda Pablo el día que él estaba preso? Probablemente lo único que tenía eran las cadenas, hermano. Pero ¿sabe usted? Allá en Roma ya habían alquilado, habían rentado una casa. Y aparte de eso, comida para el siervo. ¿Qué pasa? Otros estaban colaborando de otra forma. Bienaventurados o benditas esas vidas que ponen todo a su disposición a fin de que el evangelio siga siendo predicado y que también otras vidas conozcan del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces aquí en el versículo 21 vemos prácticamente que el apóstol Pablo necesitaba, bueno, en el versículo 20, Pablo les declara, ¿verdad?, a qué había llegado, a qué se había dedicado. Pero los que ahí llegaron prácticamente querían oír la noticia de quién era Pablo, lo identificaron, pero ellos mismos, y Pablo también estuvo de acuerdo, que en una segunda reunión le escucharían en sí para que pudiera explicar cuál era su enseñanza. Vea por favor conmigo aquí en el versículo 21 al 23. Entonces ellos le dijeron: nosotros, es decir, los judíos, ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas. Aquí viene ya para la segunda reunión. Porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por lo de los profetas. Así que diríamos que el segundo paso para la evangelización, para alcanzar a los que estaban allí en esa ciudad, era proclamar el mensaje. Y en la segunda reunión, Pablo se dispuso a hablar. Nosotros aquí apenas leemos 23, 24, 2 versículos. Pero dice, hermano, que se estuvo
desde la mañana hasta la tarde. Eso no lo vemos allí reflejado. Pero debemos de intuir, debemos de, ¿cómo diríamos? De comprender cuánta enseñanza no tenía el apóstol Pablo para explicar acerca de quién era nuestro Señor Jesucristo, presentando desde lo que estaba escrito desde Moisés, pasando por los profetas. Cuando se dice Moisés y los profetas, se nos está hablando de todo lo que es el Antiguo Testamento. Recordemos que para esta fecha, pues el Nuevo Testamento todavía no se había conformado. Entonces, las escrituras del Antiguo Testamento eran las que daban testimonio y eran apoyo para el apóstol Pablo a fin de presentar a Jesús como el Mesías, aquel en el que el pueblo de Israel había puesto toda su esperanza. Les explicó, ¿verdad? Llegaron a la reunión para oír a Pablo, para escuchar qué era lo que tenía que decir. Y me da la impresión, hermanos, de que la casa ha de haber estado repleta. El primer día fue de convocar a los líderes. El segundo día yo creo que los líderes más otros sabían qué tipo de reunión habría de tener allí, que ha de haber estado llenísimo de asistentes. Tres cosas que quisiéramos considerar en todo esto. El mensaje de Pablo. El mensaje. Aquí tenemos que aprender una vez más cuál debe de ser nuestro mensaje. ¿Será nuestro mensaje nuestra religión? La nueva religión que adoptamos y hemos adaptado a nuestro estilo de vida. ¿Será la iglesia lo que hay que hablar, promover, presentar? Si vas a la iglesia vas a cambiar. O ven a mi iglesia y la vida va a ser diferente. ¿O qué será, hermano? Los hermanos, ahí hay un fulano de tal muy influyente en la iglesia. Ve y si lo conoces, te puede ayudar. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué predicamos? ¿Cómo presentamos? Amado hermano, aprendamos aquí. Pablo se centralizó en predicar a nuestro amado Señor Jesucristo como el verdadero Mesías. El verdadero Mesías que habría de traer el reino de Dios aquí a la tierra. Que ya había empezado, porque aquí decía que el reino de Dios está entre vosotros, hablando de él. Prácticamente lo que Pablo estaba era convenciendo que este Cristo que murió en la cruz del Calvario, que fue crucificado, sepultado, pero que resucitó, era el Mesías. Y que Él murió para redención de su pueblo y salvación de nuestras almas. Él les dijo, Él anduvo predicando, anduvo anunciando el Evangelio. Vea lo que dice, por favor, aquí dice, vinieron a Él muchos a la posada, es decir, había estado llenísimo, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como para los profetas. En otras palabras, hermano, dio a conocer a Jesucristo. ¿Cómo qué? Como aquel que andaba por las ciudades, predicando el Evangelio. No fue algo en secreto. Por supuesto, quizás para los que estaban en Roma no se dieron cuenta de manera directa. Pero, ¿qué dice Mateo, hermano? Mateo nos habla de el ministerio de Cristo. Dice Mateo capítulo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, por todo lugar, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, en fin, hermano, sanando a los enfermos, a los que padecían de dolencias. O sea que Cristo no fue algo secreto, sino que fue algo que estaba público. Pero lo otro es que Pablo centró su mensaje en las Escrituras. No solamente presentó a nuestro Señor Jesucristo, sino que lo hizo por medio de las Escrituras, según la palabra de Dios. Porque dice la Escritura, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿De qué estamos hablando?
de la palabra de Dios, de las Escrituras. Es tan importante, hermano, que usted y yo conozcamos las Escrituras. Que pasemos, que usted se tome un tiempo para leer, para estudiar, pero también para meditar en la palabra de Dios. Usted que es cristiano, que es cristiana, es de vital importancia que usted no deje de leer, no deje de estudiar, ni deje de meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al momento de que tengamos que dar testimonio o testificar, las Escrituras van a ser una herramienta poderosa en su vida para compartir de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? La palabra de Dios, bueno, Pablo decía en Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Y qué recibió? El Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados y dice, conforme a las Escrituras. Ahí va otra vez, las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. Así que mis amados hermanos, esforcémonos en estudiar, en escudriñar, en conocer las verdades de la palabra del Señor. ¿Verdad? Ahora, pues a todo esto también hubo un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Lo vemos en el versículo 24. Y algunos, dice Hechos capítulo 28, versículo 24, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros, ¿qué dice? No creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo, miren, esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han sido cerrados, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y que se conviertan, y que yo los sane. Bueno, ¿cuál fue el resultado de todo este testimonio? Ahora, el versículo 23 nosotros leemos solamente como que si fuera un versículo pequeñito, pero recuerde que esta enseñanza fue desde la mañana hasta allá a la tarde. Es decir, pasaron todo el día. Menos mal que no tenían reloj, hermanos, en aquel entonces, porque ya estarían viendo. Como algunos hermanos, ¿verdad? Viendo el reloj. ¿Y a qué hora se va a terminar este sermón? ¿Y cuándo va a acabar esta predicación? En aquel entonces, no, hermano. Toda la mañana, mire, desde muy temprano en la mañana, tarde por la noche, las Escrituras, oyendo la palabra, la enseñanza. Y entonces, al final, algunos asentaban, como diciendo, lo creemos. Y otros decían, no creemos. Hermanos amados, los que creen, el que cree es salvo, no es condenado. Así decía Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amado hermano, amada hermana, dele gracias, infinitas gracias y alabanzas a Dios, porque usted logró creer en nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos que sin haber visto, creen. Y hermano, si usted ha creído, dígale, Señor, gracias por haberme dado un corazón que creyó en ti, Señor. Y que ahora formo parte de las filas de aquellos que un día entrarán en las puertas del reino de Dios para adorarte, para alabarte, para exaltarte, Señor. Gracias infinitas, porque hemos sido salvos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Mas el que rehúsa creer en el Hijo, dice la palabra de Dios, que no verá la vida, sino que lo que va a ver es la ira de Dios que ha venido y que está sobre él. Así que este era el mensaje que Pablo estaba predicando, hermanos. Sin embargo,
ya cuando se iban, ya cuando había terminado la reunión, y identifica a aquellos que no creían en Cristo o que rechazaron el mensaje, no los dejó ir. Y les habló. Y les dijo estas palabras. Él les dijo, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Es decir, que Pablo, y es lo cuarto que quiero ver rápidamente, Pablo les anuncia que ante este rechazo de ellos, ante el rechazo del Evangelio, que el Evangelio habrá necesario, por cuanto que ellos lo rechazan, se habrá de extenderse entre los gentiles. Recordemos que cada vez que Pablo visitaba una ciudad, lo primero que hacía era llevar el Evangelio a los judíos. Era lo primero que hacía. Y en este caso, no iba a ser diferente. ¿A quiénes convocó primero? A los judíos. Pero, así como en otros pueblos, en otras ciudades donde Pablo había buscado a los judíos para predicarles, algunos creyeron y otros no. Entonces, cuando había un rechazo, lo siguiente era que Pablo se extendía a los gentiles. Y volvemos y repetimos, este caso no iba a ser diferente. Primero fue a los judíos y después del rechazo dejó la puerta abierta de su casa donde estaba preso domiciliario para que lo visitaran cualquiera que quisiera escuchar el Evangelio. Esto mismo lo hizo él. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo les recuerda a los que han rechazado en ese momentito el mensaje. Pablo les recuerda al profeta Isaías. ¿Y cuál? ¿Qué les recuerda? La profecía, las palabras que Dios habló a través de la profecía, cómo su pueblo habría de rechazarlo. Por ejemplo, Isaías capítulo 6, donde prácticamente Pablo hace referencia. Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10, dice lo siguiente. Y dijo, anda y di a este pueblo. Estamos hablando en Isaías, no estamos ni en el Evangelio, estamos en Isaías. Di, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Esto estaba escrito en el Antiguo Testamento. Jesucristo, cuando anduvo en su ministerio predicando en Jerusalén, también hizo referencia a esto. Es decir, que el mensaje llegaba para que el pueblo pudiera ser salvo. Pero ellos en su orgullo endurecieron sus corazones. Vea cuando Cristo hace referencia. En Juan capítulo 12, ahora es nuestro Señor haciendo referencia a este pasaje. Dice la Escritura, por esto, Juan capítulo 12, versículo del 39 en adelante. Por esto no podían creer, porque también dijo, es decir, Jesús, dijo, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y que se convierta y que yo los sane. Isaías dijo esto, dice, cuando vio su gloria y habló acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo había sido este rechazo? Tanto en el Antiguo Testamento, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como en el tiempo de los apóstoles, por lo menos 7 características de cómo era el rechazo. Número 1, fue un rechazo voluntario y diríamos de manera deliberada. Número 2, fue un rechazo por cuanto que sus corazones estaban endurecidos. Sus ojos veían, pero no veían. ¿Por qué? Porque estaban cerrados sus ojos. ¿Qué más? Cerrados sus oídos. Negaban, lo otro es que negaban lo que estaban viendo, lo rechazaban. Imagínense cómo rechazaron a Jesús, echando demonios, sanando a los enfermos. ¿Qué decían ellos? Por Belcebú,
echa, dice, estos espíritus. Es decir, que querían negar el poder de Dios que se estaba manifestando, lo querían negar en nuestro Señor Jesucristo. Y lo otro es que también se negaron a querer comprender, no querían comprender, no querían entender. Y lo último es que lucharon para que sus corazones, ¿verdad?, no se convirtieran y que Dios los sanase. O sea, sus corazones se cerraron. Ahora, el citarles en este caso a Isaías y sus profecías, pues era prácticamente hablarles de manera clara y diáfana ahí a los que estaban presentes, qué era lo que estaban haciendo. Les estaba diciendo, ustedes están haciendo lo mismo que en el Antiguo Testamento, lo mismo que en la época de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, no se les podía dar una descripción más clara que lo que estaba escrito en el libro de Isaías. Pregunta: ¿por qué será que las personas rechazan a Cristo, hermanos? ¿Por qué endurecerán ellos sus corazones? ¿Por qué ellos taparán sus oídos? ¿Por qué ellos no quieren, algunos de ellos, aunque usted les hable, ¿verdad?, no quieren realmente convertirse? Yo sé que usted más de alguna vez le habrá hablado a algún familiar y no deje de hacerlo, no deje de hacerlo. Pero ¿por qué rechazan, hermano? ¿Por qué no quieren? Lo primero que piensan es en su religión, sus tradiciones. Pero muchas veces hay otra cosa allí. Hay personas que se les facilita decir, es que yo no creo en Dios. No quieren creer en Dios, hermano, algunos porque andan en su pecado. Saben, hay algo que les dice que lo que están viviendo y lo que están haciendo es pecado. Y que creer en Cristo es hacer a un lado todo eso. Otros quizás lo hacen por ignorancia, ¿verdad? Desconocen lo que están rechazando. Y otros, hermanos, podrían ser prejuicios. Como sea, debemos de orar por ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, nos dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Esa es una de las razones de por qué no quieren creer. Porque aman más las tinieblas, el pecado, que a Dios y su voluntad. El problema es que el fin de vivir esa vida, hermanos, será de condenación, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Se les estaba predicando el Evangelio. Pero ¿qué sucede, hermanos? Finalmente el apóstol Pablo también decía que se iría con el Evangelio a los gentiles. Finalmente a eso había sido enviado nuestro Señor. El apóstol Pablo. En Hechos capítulo 26, versículo 18, aquí estuvo el envío, el mensaje, la esencia de a qué se iba a dedicar el apóstol Pablo. Dice allá en Hechos 26, 18, que ha sido llamado, dice, para que le abra los ojos a los que no creen, para que se conviertan de las tinieblas a su luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Cristo, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amados hermanos, llegamos a esta parte final de nuestra meditación en el libro de los Hechos. Dice el versículo 29, el 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos, ¿qué dice? Oirán, igual que como lo había hecho en otros lugares. Pero finalmente en el versículo 30 y 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa, ¿qué dice? Alquilada, y recibían a todos los que a él venían. Entonces, hermanos, ¿qué sucedía allí? El siervo de Dios, ¿verdad?, estaba en una casa que era alquilada. ¿Quién cree usted que pagaba esa casa, hermano? No eran los romanos, porque los romanos de parte de ellos lo tendrían en la cárcel, como estaban los demás presos. Pero creemos, hermanos, que por la recomendación de Festo, por la recomendación de Silas, Agripa, y que llevaba cartas
que creemos que le cedieron el que se alquilara una casa. Pero esta casa, ¿quién cree usted que pagaba la casa? La iglesia, los hermanos, los que colaboraban, los que estaban interesados en que otros, en que el evangelio de Pablo, hermano, alcanzaran para que otros fueran salvos. Pero yo finalizo diciendo lo siguiente: el encarcelamiento de Pablo prácticamente se convirtió en una misión de un evangelismo continuo. Decir que Pablo estaba en esa casa y como, hermanos, estaba en un lugar donde habían gente que no era creyente, él predicaba este evangelio. Él recibía a todos los que venían allí. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio del reino de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Enseñar a nuestro Señor Jesucristo como aquel que es el único y la única fuente de nuestra salvación. Y qué hermoso, hermanos, que dice que trabajó allí sin ningún estorbo, sin ningún impedimento. Que Dios nos dé la gracia, contrarrestar todo lo que pueda impedir para que llevemos a cabo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enviado: a ganar almas para Cristo, a predicar el evangelio de la salvación, el evangelio del reino, y que no exista nada de impedimento, ni cosa alguna material, ni circunstancia, ni personas que, hermanos, traten de evitar que nosotros hagamos lo que nuestro Señor quiere que hagamos. ¿Qué quiere que hagamos? Número uno, que lo amemos a Él. Que lo amemos a Él. Y número dos, que lo obedezcamos, que seamos obedientes. Decía ya el Señor de que si lo amábamos, entonces que le obedeciéramos. Y parte de obedecerle tiene que ver con alcanzar a otros para que sean salvos. Predicarles el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta para ti: ¿responderás? ¿Le hablarás a otros de Cristo? ¿Ocuparás todos tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tu casa, tu carro, lo que tengas y que puedes decir, esto puede servir para que otras vidas escuchen del evangelio? Que Dios nos dé la gracia, hermanos, que nos veamos crucificados juntamente con Cristo y que nos convirtamos en sus mensajeros. Que Dios nos ayude, que Dios te ayude a ti y que Dios me ayude a mí a cumplir la misión por la cual estamos aquí en esta tierra. Yo te invito, si finalmente oramos y le damos gracias a nuestro Padre por este tiempo que Él nos ha concedido y por la enseñanza particular de esta noche. Señor, queremos, como siempre, darte las gracias, pero hoy de una manera muy especial. Señor, hemos terminado el estudio de este libro, preciosa. Cada hora, Señor, cada tiempo que hemos tomado ha sido de preciosa enseñanza, por lo menos para tu siervo. Gracias, mi Dios. Te pedimos que escribas tus leyes en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que ya no veamos este libro como desde una perspectiva histórica, sino como el camino, como el ejemplo, como el modelo, como el estilo de vida que debiéramos de tener y de vivir los que hemos creído en ti. Que la fuente sea tu palabra, que la fuente y el poder parta de tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos habrá de fortalecer y nos ha de ayudar a perseverar para cumplir lo que tú deseas que cumplamos, que seamos sal de esta tierra y luz de este mundo. Mi Dios amado, que también el predicar, el ganar a otros para Cristo, sea como una evidencia de que te amamos. Así como tú le dijiste a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Es decir, Señor, que el cuidado de tus ovejas, como también el ganar a otros para ti, es parte de la evidencia
de que en realidad te amamos. Bendícenos a todos, guardando tu bendita palabra en nuestros corazones, sellándola y que, sobre todo, que la podamos poner por obras. Más que oidores, hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el precioso nombre de nuestro gran Salvador, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Amén.